Hoy en Vino Tapa Cócteles tenemos nuestra sección especial que no salía hace tiempo, que es ABC, los tutoriales de este canal. Y vamos a hablar hoy día de un concepto que posiblemente hayas oído y no conozcas, que es el terroir o terruño. Cuando escuchas terruño hablar de terroir, posiblemente se refiere a esto, que es el lugar específico y que tiene varios puntos, varios pilares que hacen que el terroir sea lo que es. Vamos a usar como ejemplo este Terranoble conmemorativo, que es el Raíces del Maule. Es un vino que conmemora los 30 años de la bodega en esa zona. Es un vino, por lo tanto, que refleja exactamente lo que pasa en ese lugar específico. Entonces, primero el suelo. ¿Cómo es el suelo? Vas a notar que va a haber suelos que tienen más drenaje, menos drenaje, un suelo que es más pesado. Por ejemplo, la arcilla te va a hacer que hayan vinos ahí donde haya más retención de agua. Un merlot tiende a deshidratarse y a lo mejor va a preferir una arcilla. Y por contra, un suelo, por ejemplo, granítico o arenoso, va a bajar, y pedregoso también, que el agua fluya. Eso va a influir al final en cómo va a ser ese vino. Luego, el clima, ¿cierto? ¿Cómo es el clima durante el año? ¿Cómo es el clima día a día? Las oscilaciones térmicas, por ejemplo, cómo es el día y la noche, cuánta diferencia hay entre el día y la noche, y cómo son las primaveras, cómo son los veranos, si son realmente cálidos, si los inviernos tienen suficiente agua, en zonas, por ejemplo, de secano, donde necesitas tenerlo disponible de la lluvia de invierno, van a ser fundamentales y van a hacer una gran diferencia entre una cepa y otra. La variedad, ¿cierto? ¿Qué variedad vas a plantar en el lugar específico? Y eso va a definir, por supuesto, la intensidad aromática y gustativa. Hay variedades que son muy sutiles y elegantes, por ejemplo, como una Pinot Noir, y vas a tener otras variedades con mucha estructura, como un Malbec o como un Cabernet Sauvignon, y son totalmente distintas. Y finalmente la mano al hombre. ¿Cómo el hombre logra interpretar estos otros tres elementos? Formar un cuarto elemento que finalmente lo sitúa como una fruta que habla de un territorio, de un lugar específico, para transformarla en vino. Entonces, entendiendo esto, llevado a este vino de Terranoble, esto es el Valle del Maule, en el sur de Chile, y tenemos, por ejemplo, acá, una mezcla tinta con base de Cabernet Franc. Luego tenemos otras variedades como Cabernet Sauvignon, como Carignan o Cariñena y Merlot Carmener. Detrás de esto hay una búsqueda, ¿verdad? Entonces el que hizo el enólogo Marcelo García dijo: vamos a ir probando y vamos a ir equivocándonos en cada uno de los lugares hasta encontrar las cepas correctas de los lugares indicados. Esto es un vino de alta gama, un vino conmemorativo, viste además en la caja que viene, es ya una señal. Es un vino que por supuesto busca retratar de la mejor forma posible, de la forma más fiel posible, ese lugar específico y ese valle en particular. Entonces acá tenemos Cabernet Franc. Esto viene de la zona de Linares. Son parras relativamente viejas, además suelos más pedregosos. Este es un vino que se mantiene con la lluvia de invierno, tiene además veranos más frescos, y entrega por lo tanto un Cabernet Franc que es bastante elegante y con mucha personalidad también. Que en el fondo es fruta fresca y muy buena acidez. Ahí tienes un Cabernet Franc que es la base de este vino. De hecho, vamos a ver, con un color rubí, incluso con tintes violáceos, muy bonito, frutal, sin duda, y en la boca hay muchas capas. Fruta roja, fruta negra, vino jugoso, vino con taninos bien marcados, rico, y que eso te hace pensar, esa mezcla de acidez con estructura te hace pensar en un vino que va a poder aguantar mucho tiempo, 10, 15 años, fácilmente. Luego tienes Cabernet Sauvignon, que viene en la zona de Cauquenes. Aquí tienes suelos más graníticos, tienes algo de cuarzo, y todo eso le va dando también que sea una fruta bien chispeante, bien viva, también jugosa, también vibrante, de ese lugar en particular, que también es bastante fresco. Está cerca de la cordillera de la costa, por lo tanto, acá sí que se notan en este sector en particular la diferencia entre día y noche, ¿cierto? La oscilación térmica, o sea, bastante calor en el día, pero bastante frío en la noche. Eso hace que la planta descanse, que pueda seguir un ciclo un poquito más largo y con el tiempo suficiente para sintetizar toda esa información que necesita para que la uva sea la mejor uva posible.
Luego acá hay Cariñena, el sector de Truqui, que es el Maule costero. Y acá si tienes una Cariñena, un Cariñán ya más robusto, con más peso, porque está en un suelo más arcilloso también, un suelo más pesado. Entonces eso permite que la fruta se desarrolle de manera distinta y eso sí le va a aportar a la mezcla, ¿cierto? Que tiene todos los componentes de los que hablamos antes, le va a aportar mucho volumen, estructura, peso. Es un cariñán distinto. Estamos acostumbrados a los cariñanes con más filo, con más acidez, más punzante. Y como dice su enólogo, es una cariñana elegante, pero con harto peso. Y los últimos dos cepas, que son la Carmener y el Merlot, la zona de San Clemente, que se comportan de manera diferente, porque ya sabemos el terroir tiene que ver con el clima, tiene que ver con el suelo, pero también con la variedad. Acá también tiene suelos más arcillosos y más profundos, ¿cierto? Como hablábamos, la arcilla retiene más humedad. El Merlot tiende a deshidratarse y acá está a sus anchas, no hay ningún problema con eso, pero se desarrollan de manera distinta. Por ejemplo, mientras el Carmener va a aportar esa fruta más negra, más especiada, el Merlot va a aportar una nota de frutos más rojos, guindas ácidas y con un tanino que va a aportar cierta complejidad. Pero en el fondo, acá tienes terruño, tienes terroir, tienes un lugar específico que habla por sí mismo. El trabajo del enólogo de Marcelo ha sido en el fondo interpretar todo lo que pasa en estos distintos sectores del Maule y llevarlos a un solo producto